Tráfico, mi verdad. Bien, doctores, ante todo, buenas tardes. Vamos a recuperar la clase del día miércoles. Después de la recreacional. Doctor, felicitaciones por. Beca, felicitaciones. ¿Cuál es el nombre del día? Beca, a ver, de filo para adelante. No, gracias. Sí. Bien, vamos a tocar un tema, doctores, para muchos es un poco complicado. Les va a ayudar mucho para el examen práctico, porque han hecho una práctica ustedes el día martes de depuración. ¿Ya? Necesito aclarar esa práctica porque puede ser un poco confusa, porque ya tengo unas fórmulas. Y hoy día les voy a aclarar un poco cómo se usan esas fórmulas, cuál es el objetivo, por qué. ¿Ya? Vamos a empezar, doctores, si quieren su bloque, vamos a ver. Amado Padre del Cielo, gracias Dios por tus cuidados. Permite que lo que vamos a enseñar el día de hoy sea algo que sea entendible, que tú seas nuestra motivación, permítanos a Dios poder seguir aprendiendo por este tiempo. Tenemos en todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, doctores, la depuración. No quiero que se mareen, pero hay muchas maneras de enseñarlo. Y solamente quiero que definan bien la palabra depurar. ¿Qué es depurar? Defínanlo, por favor. Cuando escuchan la palabra vamos a depurar. Es como que vamos a depurar la clase. ¿Qué va a depurar, doctor? Los cuadernos gastados. Vamos a depurar las carpetas que están malogradas. Depurar es eliminar. ¿Listo? Entonces, cuando usted escuche la palabra depuración renal, es lo que el riñón elimina. ¿Listo? Ahora, la depuración en realidad tiene que ver con lo que tú eliminas, pero más con lo que tú eliminas es cómo quedó el plasma como resultado final de todo el proceso. ¿Cómo ha sido el trabajo? La depuración en realidad, doctores, es un fenómeno en el cual yo puedo depurar mucho más solutos de los que yo tengo, pero el objetivo ¿cuál es? Que mi plasma quede más limpio de esa sustancia. ¿Ya? Entonces vamos a definir ahora qué es depuración. Para que me puedan entender, les quiero poner el siguiente esquema. Esto han hecho en física integral. A ver, y me van a entender esto y de acá vamos a partir. Yo tengo mi capilar y tengo listo. Quiero que entiendan lo siguiente. Hemos dicho que hay un flujo de sangre que tiene que entrar por la arteria renal. ¿No se acuerdan? Esta es la arteria renal. ¿Listo? Entonces, normalmente la arteria renal ingresa y se ramifica en varios segmentos y lo que usted ya conoce. Esta arteria renal lleva una cancilla que se llama el flujo sanguíneo renal. Es un flujo de sangre que entra por las venas. Conforme va dejando este flujo sanguíneo renal, yo les digo una cosa y desde ahora graben. Esta sangre que viene por mi arteria renal, ya, arteria renal, y que vaya a mi riñón, básicamente les explico. Recuerden que alrededor del riñón, o sea, ¿qué tengo yo? ¿Qué rodea el riñón? Ya, la cápsula es esto rojito. Encima de la cápsula, ¿qué hay? Grasa. O sea, tejido grasa. Bueno, le dije que el riñón tiene que tener grasa para que sea como un colchón ante las caídas, golpes, saltos y todo lo que ustedes van a hacer. Que está cubierto por fascias. Entonces, recuerden que mi flujo de sangre que está entrando por mi riñón, un 10%, doctores, repito, un 10% se va a ir a irrigar a la cápsula y al tejido grasa. ¿Me dejo entender? Y un 90%, acá va a ir un 10%, y un 90% es el que realmente va a ir a dónde? A los glomérulos, ¿para qué? Para el proceso de filtración. ¿Listo? Esto se llama flujo sanguíneo renal. Doctor, si 10% es ello, y este 90%, este se llama el flujo sanguíneo renal, ¿qué significa? Efectivo. ¿Ya?
Cuando le sale la palabra flujo sanguíneo renal efectivo, se refiere a la sangre, que es el flujo sanguíneo que está entrando, pero que va a cumplir una función de filtración o una función de ir a los glomérulos. ¿Entienden? No incluye al 10% que va a ir a la cápsula y al tejido graso. ¿Sí? Entonces, cuando escuchen la palabra efectivo, doctores, no se olviden, es el flujo de sangre que es funcionalmente activo para el proceso de filtración. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Del flujo sanguíneo renal efectivo, doctores, flujo sanguíneo renal efectivo, que vendría a ser el 90% de qué? Del flujo sanguíneo renal. ¿Ya? Este flujo sanguíneo renal efectivo, también hay un término que se llama el flujo plasmático renal efectivo. Es decir, del 100%, repito, del 100% de sangre que entra, ahora hablamos de la arteriola aferente. Yo les explicaba de que no puede filtrar el 100%, ¿me dejo entender? Porque si pasa el 100% y filtra el 100%, ¿qué pasa acá? Cero, no habría sangre. Y no es fisiológicamente importante, no es fisiológicamente funcional o efectivo que suceda ello. Por tal motivo, 75% sigue su camino para allá y un 25% ¿qué va a pasar? Filtro. ¿Listo? Ya, ahora van a entender lo que es depuración. Listo. Este minicapilar que ustedes están viendo aquí, lo vuelvo a pintar, va a venir y después se va a convertir en ¿qué? Un vaso recto. ¿Listo? Los vasos rectos, básicamente, y acá está mi túbulo. Ya. Quiero que entiendan lo siguiente para que comprendan un poco lo que es la depuración. ¿Cuánto es mi tasa de filtración normal? 125 mililitros por minuto. Ya está. ¿Qué significa? Que yo filtro 125 mililitros de plasma ¿en cuánto tiempo? En un minuto. Es decir, 180 litros de plasma ¿en cuánto tiempo? En 24 horas. Ya está. ¿Qué sucede, doctores? El agua, este es en volumen, ¿sí? Por cierto, por favor, captan la idea, volumen. ¿Listo? Dice que nosotros vamos a recuperar casi el 99% del volumen y 1% lo vamos a orinar. Claro, de esos 180 litros tú no vas a orinar 180, vas a orinar 1 litro o 2 litros, que vendría a ser el 1% o el 2%. ¿Listo? Ahora, como yo voy a orinar muy poco, quiere decir que casi todo lo que he filtrado, ¿qué va a pasar? Se va a reabsorber. ¿Va a regresar a dónde? A la parte sanguínea, que inicialmente se quedó con ¿cuánto? 75%. Viene. Y esto queda el 25%, que casi en su totalidad se va a reabsorber, se junta nuevamente aquí y vuelve a completar casi el 100% nuevamente. No sé si me dejo entender. Pregunta. La sustancia tipo A, que ya se han acordado, ¿cuál era? Inulina. Bien, observen. Filtra. ¿Listo? Filtra conjuntamente con sus 125 mililitros. La inulina no se reabsorbe ni se secreta, sino solamente lo eliminamos. Y el agua que acompañaba a la inulina, ¿qué va a pasar con ese agua? Se reabsorbe y el plasma que filtró regresa ¿a dónde? A la sangre. Pregunta. ¿A qué le llamamos depuración? A la cantidad de plasma que queda limpio de una sustancia específica, en este caso el inulina. ¿Cuánto quedó limpio de la sustancia de inulina? 125 mililitros, porque fue lo que retornó. ¿Pero retornó con inulina o retornó solo? Solo. Quiere decir que es este volumen que ha retornado a mi vaso sanguíneo está limpio ¿de qué? De inulina. Entonces, cuando hablemos de la definición de depuración, no me interesa la sustancia en sí, la inulina. Mi pregunta es, ¿cuánto del plasma se ha limpiado de esa sustancia? En este caso sería 125 mililitros por minuto, porque lo único que se va a resolver significa que se ha limpiado ¿de qué? De la inulina. Ah, doctor, entonces me está diciendo que yo puedo calcular la tasa de filtración
glomerular con una sustancia tipo A? Sí. ¿Por qué? Porque esa sustancia tipo A significa que ha filtrado, no se reabsorbe ni se secreta, luego se eliminó, y este plasma se va a reabsorber. Por eso es que la sustancia tipo A lo usamos para calcular que la tasa de filtración glomerular. ¿Se entendió ahí? Si no, le vuelvo a repetir. Y con confianza. Ya. Lo que quiero que entiendan es, cuando hablamos de depuración, o sea, normalmente cuando hablamos de depuración, nosotros pensamos en la sustancia. ¿No? Vamos a depurar esto, ya, hablamos. Entonces, muchos tienen el concepto que cuando hablamos de depuración, me refiero a la inulina que está afuera. Lo que yo he orinado y he botado. He depurado la inulina. ¿Me dejo entender? Pero la definición de depuración, en realidad, doctores, significa cuánto de plasma ha quedado limpio, libre de la inulina en este caso, o de una sustancia X. ¿Cómo determino eso? Calculando cuánto de plasma queda limpio. Ahora, observen. Yo les pongo un ejemplo de la glucosa. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la glucosa? ¿Listo? Muy bien. La glucosa también va a filtrar en 125 mililitros. ¿Sí? Pregunta. Viene la glucosa, ¿y qué pasa con la glucosa? Se resuelve totalmente porque es una sustancia tipo B. Ya. Sus 125 retornaron el volumen. Y la glucosa también retornó. En pocas palabras, ¿cuánto de plasma se ha limpiado? Nada, cero. ¿Cuánto va a ser su depuración? Cero. No sé si me van a entender. No depende, o sea, no depende básicamente porque en la orina hay cero, no. Cero es porque nada del plasma se ha limpiado. No sé si capta la idea. O sea, el concepto de depuración va en función al plasma, no a la sustancia. ¿Ya? Entonces, inulina, en el caso de la inulina, filtró 125 mililitros por minuto. La inulina sí se excreta, pero este plasma pasa porque queda limpio. Y por tal motivo yo te pregunto, ¿cuánto se ha depurado? ¿Cuánto es la depuración de la inulina? 125 mililitros por minuto. Porque quiere decir que por cada minuto se ha limpiado 125 mililitros. Y por eso es que la sustancia tipo A me permite calcular la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Entonces, doctor, por ejemplo, les pongo otro ejemplo para que quede más claro. A ver. Vamos a analizar la depuración de la creatinina. ¿Ya? La creatinina se supone que tiene que ser una sustancia tipo A, debería ser una sustancia tipo A, pero con tristeza les digo que no es una sustancia tipo A. Filtra, pero un poquitito, así un poquitito, casi despreciable, se secreta, un poquitito, no es mucho, pero es casi una sustancia tipo A, no la ideal. Y entonces, por eso que a nivel universal, la sustancia que usábamos para calcular la tasa de filtración, ¿cuál era? Creatinina. No es como la inulina, pero se aproxima. ¿Ya? Entonces, cuando venga una pregunta en un examen, sea de admisión, y le dice, ¿cuál es la sustancia ideal? Repito, ¿cuál es la sustancia ideal para calcular la tasa de filtración glomerular? ¿Cuál es? Inulina. ¿Cuál es la sustancia de uso clínico para calcular la tasa de filtración glomerular? Creatinina. Doctor, ¿y por qué no la inulina? Porque la inulina no lo produce nuestro cuerpo. ¿Ya? Es artificial. O sea, si yo quiero calcular su tasa de estrés, le voy a inyectar inulina y calculo la tasa porque es metida inulina. Pero como en algunos casos puede causar reacción anafiláctica, shock, porque es una sustancia extraña, hemos optado por tomar a la creatinina. ¿Ya? Entonces vamos a empezar un poquito. Solo quiero hacer esta introducción para que me puedan entender a qué me refiero con depuración. Entonces, doctor, quiere decir que hay sustancias que, por ejemplo, ¿cómo sería una sustancia tipo C? ¿Se acuerdan? La mitad o una porción se excreta y otra porción se reabsorbe. La pregunta es, ¿cómo sería su depuración? ¿El plasma sería 125 o menos? Menos. Claro, se podría ser 60, 70, 80. ¿Me dejo entender? Entonces, quiere decir que su depuración va a ser menor porque la cantidad de plasma limpio va a ser menor. ¿Ya? Entonces, vamos a analizar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí.
Los objetivos, vamos a ver qué es la depuración o plana, básicamente que nos va a permitir calcular la filtración glomerular y de pasadita vamos a aprender a calcular el flujo plasmático renal efectivo. ¿Ya? Vamos a ver cuál es la técnica, cómo surgió las fórmulas y cómo vamos a calcular. Miren, primero, para que ustedes vean la tasa de filtración glomerular es una prueba de gran utilidad, porque quiera o no, cuando les pregunten, ¿tu paciente tiene insuficiencia renal? Tienen que decir que sí, si es que lo tiene, y eso es porque ustedes han calculado que la tasa de filtración glomerular de su paciente. ¿Ya? Entonces, toda insuficiencia renal, sea, en este caso, toda falla renal aguda o sea una enfermedad renal crónica, doctores, ustedes necesitan saber calcular muy efectivamente la tasa de filtración glomerular. Por tanto, es una prueba de gran utilidad para conocer si los riñones están filtrando plasma adecuadamente o si existe alguna alteración en este proceso. Para medir esto, que la tasa de se emplea un método indirecto conocido como las pruebas de depuración. Vamos a ver, es un cálculo que vamos a aprender el día de hoy y esto sirve para estimar la eficacia de los riñones. Ahora, yo tengo dos maneras de calcular. Uno que es la fórmula de Corpograph que ustedes han aplicado en la práctica, que tiene una utilidad más clínica. A ver, y la otra es aplicar la fórmula de depuración que usa creatinina en orina, creatinina plasmática y el volumen urinario. Ya está. Eso se hace normalmente en una orina de ¿cuánto tiempo? 24 horas. Ahorita nos dice, doctor, el paciente lo han atropellado, lo están trayendo, doctor, y hasta acá está nuestro paciente. Doctor, quiero que me diga si tiene una buena depuración. No creo que al paciente que está agónico, atropellado, le vas a decir, junte una orina de 24 horas y al día siguiente que está muerto. ¿Me hay que entender? Entonces, ¿qué método van a usar para una falla renal aguda? Una depuración de 24 horas, no, van a usar una fórmula. Y en este caso vamos a usar la fórmula de Corpograph. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque yo necesito ¿qué? Edad, ¿qué más? Peso y el valor de la creatinina. Y el sexo, si es que vamos a multiplicarlo por 0.85. Ya está. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque yo necesito rápidamente saber cuál es su depuración. Porque para el diagnóstico de falla renal aguda tengo que calcular la tasa de filtración glomerular. Y doctor, si es un paciente crónico, tranquilo, que quiere saber cómo está su riñón, ahí sí le van a pedir cuál. La otra fórmula de depuración de 24 horas. ¿Saben? Porque está estable, está tranquilo, yo quiero saber cómo está su riñón, porque es crónico. No sé si me dejo entender. Entonces nosotros en emergencia o en cualquier proceso agudo usamos la fórmula básicamente ustedes han aprendido en laboratorio. ¿Ya? Y la depuración de 24 horas, doctores, va a ser muy útil porque es más exacta. Y en su guía práctica decía compara la fórmula, compara con la depuración. ¿Dice? ¿O no hicieron la guía? ¿Sí han hecho? Ya. Entonces vamos a ver, miren la definición que dice acá, los riñones se extraen desde un volumen dado de plasma, ¿ya? Extraen de un volumen dado de plasma, los riñones van a extraer ciertas sustancias que van a ser excretadas por la orina. Pero ese volumen dado de plasma que el riñón ha extraído es el volumen que va a quedar limpio de una determinada sustancia, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la definición de depuración? Ahora esto sí de memoria. La definición es el volumen de plasma que al pasar por los riñones, que es todo esto, queda libre de una sustancia dada por un determinado tiempo o una unidad de tiempo. En este caso, ¿cuál es la unidad que estamos manejando? Minutos. El volumen en mililitros. Entonces, yo te pregunto, de una sustancia tipo A, ¿cuánto es su depuración? 125 mililitros por minuto, porque significa que 125 mililitros se van a limpiar del plasma de la sustancia. ¿En qué tiempo? En un minuto. De la glucosa, una sustancia tipo B, ¿cuánto es su depuración de la glucosa? Cero. ¿Por qué? Está bien, ha filtrado 125. El agua se va y la glucosa también. Todo ha regresado. ¿Cuánto de plasma se ha limpiado? Nada. Cero. ¿Me dejo entender? Entonces, el volumen de plasma que al pasar por riñones queda libre de una sustancia dada por una unidad de tiempo. ¿Ya? Observen, pasa, listo, y miren el plasma que queda limpio. Limpiecito, y la sustancia, claro, se va a ir.
volumen de plasma depurado. ¿Listo? Por eso es que la unidad, ¿cuál es la unidad de la depuración? ¿Mililitros? ¿En qué momento hablamos de miligramos? Nada, porque no me interesa la sustancia. No sé si me hace entender. Me interesa el volumen de plasma. ¿Ya? Por eso es que una vez en el hospital les preguntaban a los chicos, doctor, si la depuración es la eliminación, porque les decían así, ¿qué es depuración? A doctor es cuando eliminamos una sustancia por el riñón. Eso no es excreción, también. ¿Ya? Y le dice, ya, si la depuración es eliminar una sustancia, ¿por qué la unidad de medida no es en miligramos por minuto? Claro, si a ti te interesa cuánto eliminas una sustancia, ¿por qué no la unidad es en miligramos por minuto? Porque la depuración no depende de la sustancia. ¿Y por qué, doctor? Porque ¿qué pasa si yo he comido, a ver, por ejemplo, vamos a depurar sodio, digamos, y yo comí bastantes cachitas? ¿Voy a eliminar, explicar sodio? Sí. ¿Listo? Voy a eliminar mucho sodio. Y no porque he eliminado mucho sodio es que estoy depurando mal o mucho mejor. ¿Me dejo entender? Lo que me interesa es cómo mi cuerpo regula el plasma para que se mantenga en un equilibrio. Entonces, ¿cuánto de plasma se ha limpiado de ese sodio? Entonces, por eso le digo, la depuración es el volumen de plasma que queda limpio al momento de pasar por el riñón. Y ese es el volumen de plasma depurado. Muy bien. Vamos a analizar de dónde sale la fórmula que ustedes han aprendido. Creo que esto ya es fácil, esto es una aprendí química, ustedes, doctores, no hay mucho que pueda decir. ¿Y se acuerdan que la concentración de una sustancia es igual a la masa sobre el volumen, ¿no? Y es fácil. La concentración, por ejemplo, de creatinina en sangre, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo han hecho ustedes para calcular su concentración de creatinina en el laboratorio? Han una máquina, tanto una muestra de sangre, y lo han puesto a una máquina, han aplicado todo lo que tengan, y la máquina les da una concentración de creatinina en dónde? En plasma. Ya. ¿Cuánto es lo normal de creatinina en nosotros? 20. En varones, 20. Ya, en varones de 0.6, ya. Para que no nos compliquemos y sea más grande, de 0.7 a 1.4 en varones. 0.7 a 1.4 y en mujeres de 0.6 a 1.2. ¿Ya? Ese es el rango normal. Y en embarazadas, ¿ustedes qué han hecho embarazo? ¿O están haciendo embarazo? Por ejemplo, viene una embarazada y viene con una creatinina de 1. ¿Qué les parece? ¿Está bien? 1, ¿no? ¿Cuánto es lo normal de una mujer? 0.6 a 1.2. Ya, viene con 1 de creatinina de una embarazada. Está normal, está en el rango normal. Pero, ¿han hecho ustedes fisiología de reproductor? Se han hecho el año pasado. Ya, ahí les han explicado que la fisiología de la mujer en el embarazo se potencia. Es casi el doble. Por tal motivo, si filtra más, ¿cómo será su creatinina? ¿Más alto o menos? Si filtro más, elimino más creatinina. Por tal motivo, más se va a limpiar. Y por tal motivo, los valores de creatinina en mi sangre van a ser menores. Por tal motivo, una mujer gestante, graben esto por favor, su valor máximo de creatinina es 0.8. ¿Ya? Si viene de 1, ya está haciendo falla renal. Consideren bien eso, porque tuvimos una gestante que el interno no nos dijo nada y tenía una creatinina de 1. Y le dije, ¿qué tal? Está bien, mi gestante está bien, pero tiene 1, le digo. Pero es normal, y no sabía que 0.8 es su punto de corte. Y estaba empezando a hacer una falla renal aguda. ¿Listo? No se olviden, gestantes, embarazadas, punto de corte de creatinina no es más de 0.8. ¿Ya? Eso ya grábenselo de por vida. Bien, entonces doctores, básicamente no se olviden, concentración es igual a una masa en solutos sobre un volumen que es el solvente. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, 1 gramo de sal y lo diluyo en 100 mililitros de agua, por ejemplo, ¿no? Tengo el soluto y tengo el solvente. Y mezclo eso y eso me va a dar una concentración. ¿Y cuánto sería la concentración? 1 gramo por ciento. Doctor, ¿qué es 1 gramo por ciento? Y eso deben saber. Pero un poco borrando. ¿Sí? Esto, tengo muchos problemas, doctores, con esto del porcentaje, pero creo que sí ya lo deben saber, pero vamos a repasarlo.
¿Qué significa cuando ustedes encuentran cloruro de sodio al 0.9%? ¿Qué significa esto? O en este caso que les pone 1 gramo por 100. ¿Qué significa? 0.9 gramos. Claro, acá sería 0.09 gramos, en realidad sería, pero le pone 0.9%. Y acá le ponen al 1%, tendría que ser, básicamente. Significa que yo tengo en esta solución, tengo 1 gramo diluido en ¿qué? En 100 cc de una sustancia del soluto. En este caso, por ejemplo, yo tengo 0.9 gramos, ¿en qué porcentaje? En 100 mililitros de qué solución? En 100 mililitros de cloruro de sodio, ¿listo? Entonces, tengo 0.9 gramos, que está diluidos en 100 mililitros. No sé si me dejo entender. Cuando ven el porcentaje, se refiere a 100 mililitros, ¿ya? Pues 1 gramo en 100 mililitros, ¿listo? Calcio, por ejemplo, el gluconato de calcio, que es un medicamento que va en el gluconato de calcio, por ejemplo, es un medicamento que viene al 10%. ¿Qué significa? Que hay 10 gramos por cada 100 mililitros de esta solución. ¿Me dejo entender? Entonces, ustedes van a tener que aprender eso porque cuando vayan a rotar y hagan hidroterapia o van a hidratar a un paciente, por ejemplo, dicen, ¿qué quiere usar doctor? Quiero usar dextrosa al 5%, 1 litro. Listo. ¿Cuánto de glucosa tiene esto? Pues tiene 5 gramos en 100 mililitros. O sea, en 100 mililitros de esta solución tengo 5 gramos. ¿Cuánto tiene? 1 litro. Es decir, tengo 50 gramos en 1000. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, si te preguntan cuánto de glucosa tengo acá, en este caso, si has hecho tu cálculo, tengo 50 gramos. ¿Listo? Entonces, a eso significa el porcentaje. Solamente aclarándoles un poquito esa parte, ¿ya? Bueno, sigamos. Entonces, como ustedes ya saben, matemáticamente sé que mi concentración es igual a la masa sobre el volumen, yo puedo determinar la masa. Sí, masa sería igual a concentración por volumen. A ver, vamos a recordar esta fórmula porque eso me va a ayudar. ¿Cómo los fisiólogos llegaron a calcular la tasa de filtración glomerular? Es interesante. Observen esta parte de aquí. Les voy a mostrar algo interesante. La sustancia tipo A, acá les muestro la sustancia tipo A, repito, es esto. Viene mi capilar y acá viene básicamente mi cápsula de Monod. ¿Cómo era la sustancia tipo A? Filtra, sigue su camino y lo excretas, ¿listo? Y supuestamente toda la sustancia de entrada filtrado, el volumen se reabsorbe y la sustancia se elimina, sustancia tipo A. Ahora quiero que analicen conmigo lo siguiente. Quiere decir que todo lo que le he quitado a este volumen de sangre que estaba viniendo por acá, parte 75 por acá y 25 por acá, quiere decir que yo le estoy quitando una cierta cantidad de soluto. ¿No? ¿Me dejo entender? Entonces, la masa que está aquí en el plasma, que está yendo por acá, y que ha sido filtrada, no será igual a la masa que va a estar en la orina. En masa, me refiero en cantidad. Claro, porque todo lo que estoy orinando es todo lo que le he quitado a la sangre. ¿Me dejo entender? Es por lógica, son iguales. Ok, doctor. Doctor, cuando yo junto la orina de un paciente en 24 horas, ¿no tengo un volumen de orina? Sí. Y doctor, si a esta orina que he juntado de 24 horas lo mando a la maquinita que calcula creatinina o cualquier otra sustancia, ¿puedo medir la concentración de una sustancia X en la orina? Sí, porque llevas tu orina y dices, quiero que me digas cuánto de creatinina o inulina tiene. Allá la máquina lo hace su electroforesis, la técnica que tenga que aplicar o fotometría. Y ya, y te da, esta es tu concentración de tal sustancia en tu orina. Pregunta, ¿puedo saber el volumen que he orinado? Todos sabemos cuánto orinamos. En un determinado tiempo, puede ser un día, en 6 horas, en 3 horas. ¿Listo? Todos pueden saber su volumen de orina. ¿Podemos saber la concentración de una sustancia X, en este caso creatinina o inulina en mi orina? Sí, lo mandas al laboratorio y te va a dar una concentración.
Doctor, si yo ya tengo mi volumen y tengo la concentración en la orina, ¿podría calcular la masa que he eliminado de esa sustancia? Sí, porque hemos quedado que masa es igual a ¿qué? Concentración por volumen. La concentración me lo va a dar una máquina, y el volumen es lo que yo juntaba en la orina. Si tengo estos dos componentes, ¿podré calcular la masa que he orinado de esa sustancia? Sí. ¿Listo? Hasta ahí se entiende. ¿Sí? La concentración siempre lo va a dar una máquina. Doctor, quiero saber la concentración de esa sustancia en mi sangre. Pues sácate sangre y llévala a la máquina y la máquina te va a decir cuánto hay. Doctor, en concentración, por si acaso. Doctor, tengo mi orina y también quiero saber cuánto en mi orina hay de esa sustancia. También la máquina te va a dar la concentración. Siempre vas a conseguir las concentraciones con una máquina. El volumen, repito, ustedes lo van a saber, porque ustedes son los que van a orinar por su paciente. Gracias a esto, tú puedes calcular la masa. ¿Listo? Muy bien. Ahora, acá viene lo interesante. Entonces, repito, la masa de plasma va a ser igual a la masa de orina. ¿Qué ha pasado? Sí, son idénticos. Doctor, me hago una pregunta. Usted me está diciendo que la depuración es la cantidad de plasma que queda limpio de una sustancia X. ¿Sí? Eso nos queda. Quiere decir, doctor, que si yo sé la concentración, o sea, esta es la masa, quiere decir que la masa, que en este caso la masa plasmática, que he eliminado, va a ser igual a la concentración de la sustancia en mi plasma, en este caso, que yo lo puedo medir con una muestra de sangre, por el volumen de plasma que se va a quedar limpio, porque al final, ¿a quién le estás quitando toda esta masa? A este volumen del plasma, ¿me dejo entender? Entonces, masa por concentración por volumen. Masa es igual a concentración por volumen. Entonces, lo que hicieron los fisiólogos dijeron, ¿puedo calcular la masa de plasma que he perdido? En una sustancia tipo A, me refiero. Sí, porque es igual a la masa de orina. ¿Puedo calcular la concentración, doctor, en mi sangre? Sí, ¿qué han hecho ustedes en la práctica, doctor? Han tomado una muestra de sangre y la han llevado a la máquina para que le digan cuánto de creatina tiene, en este caso. Por tal motivo, ¿podría yo calcular el volumen de plasma que se ha limpiado de esa sustancia? Sí. ¿Listo? De ahí surgen las fórmulas y vamos a analizarlo ahora. Vamos, parte por parte. Bien, la prueba de depuración, básicamente yo tengo que decir el razonamiento. La cantidad de masa de una sustancia X que se excreta por la orina es igual a la cantidad que es retirada del plasma. En una sustancia tipo A. Listo. Muy bien. A partir de esta premisa, el volumen de plasma que es depurado por unidad de tiempo de esta determinada sustancia y que se define como la depuración de una sustancia X. En este caso vamos a ponerle a la inulina, ¿sí? Que es una sustancia tipo A. Ya está. Entonces, miren, la masa de la inulina excretada en la orina, o sea, la masa de inulina que está en la orina, se define de la siguiente manera. Miren, yo voy a recolectar una orina de ¿cuánto? 24 horas. Señor, por favor, usted va a juntar, ya, le dan su galón. Hoy día, hasta mañana, a la misma hora, 24 horas, me va a juntar toda la orina que usted pueda. Entonces el paciente va y orina, y el paciente viene con su galón. Aquí está. Ha orinado 1,5 litros. Ya está. ¿Tienes el volumen? Sí. Ya está. Se determina mediante alguna reacción química la concentración de la sustancia de inulina, en este caso, en la orina. Vas a tu laboratorio y le dices, por favor, de mi frasquito, de este galón, calcúlame cuánto es la concentración de inulina. Entonces ya has calculado la concentración de inulina en la orina. Ya tienes los parámetros. Por tal motivo, doctores, si la masa en la orina es igual a la concentración por volumen, quiere decir que si yo tengo la concentración, porque le mando al laboratorio, y tengo el volumen, que es lo que yo he orinado, ¿puedo calcular la masa en la orina? Sí. Creo que eso está claro. Por tal motivo, la masa de cualquier sustancia excretada por la orina puede obtenerse multiplicando su concentración por el volumen de orina que ustedes han tenido. ¿Listo? Creo que eso está claro. Doctor, ¿y si yo puedo calcular la masa en orina, no será que ya calculé quién? La masa que el plasma eliminó? Sí. Es la forma matemática que se está haciendo. Y observen aquí. Por tal motivo, doctores, la masa de plasma, ¿yo lo tengo? Sí, porque es lo mismo que la orina. Por la concentración en el plasma de la inulina, y acá le ponen depuración. ¿Por qué? Porque es el volumen de plasma que va a quedar limpio de esa sustancia.
Entonces, a alguien se le ocurrió, y si unimos estos dos, masa en orina es igual a masa plasmática, es decir, concentración en la orina por el volumen urinario es igual a la concentración en el plasma por el volumen de plasma limpio, en este caso conocida como depuración. Han despejado las variables y miren con lo que queda. Depuración es igual a, esto de memoria, doctores, concentración, todo lo que es orina va en el numerador y todo lo que es plasma va en el denominador, para que no se confundan, ¿ya? Todo lo que es orina en el numerador y todo lo que es plasma en el denominador. ¿Qué va arriba? Concentración de orina por el volumen y abajo ¿qué va? Concentración en el plasma. Nada más. Esa es la fórmula. ¿Listo? Esa es la fórmula que ustedes van a calcular y es mucho más exacto para calcular la depuración de una sustancia. En este caso, hemos tomado como ejemplo la inulina. ¿Listo? Observen. Entonces, doctor, ¿el volumen de plasma depurado se puede calcular? Sí. ¿Cómo lo calculo? Con esto. Y si yo aplico esta fórmula con la inulina, ¿qué voy a calcular? La tasa de filtración glomerular. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Repito, si yo uso esta fórmula para calcular la inulina, ¿saben cuánto me va a salir el valor de la depuración? ¿Cuánto? 125 mililitros por minuto. ¿Por qué, doctor? Porque la inulina tiene esa depuración. ¿Ya? ¿Puedo calcular la depuración de la creatinina? Sí. ¿Y me va a dar un valor parecido a la depuración? Sí. ¿Listo? ¿Puedo depurar cualquier sustancia? Sí, puedes depurar cualquier sustancia con esta fórmula. Muy bien. Por tal motivo, doctores, cuando ya tengan esa fórmula, yo ya puedo calcular la depuración de una sustancia específica. Sí. Entonces, para yo calcular la tasa de filtración glomerular, necesito una sustancia tipo A. ¿Y qué sustancia voy a usar? Por eso que les decía que la inulina se usó para el cálculo de la tasa de filtración glomerular. Miren, vamos a ver. ¿Qué sustancia necesito yo? Una sustancia tipo A. Esa es mi sustancia ideal. Muy bien, cantidad filtrada es igual a la cantidad excretada, para que mi masa y mi orina, en plasma y orina sean la misma. Entonces, miren, uno agarra la masa filtrada de inulina es igual a la masa excretada de inulina. Entonces, voy a aplicar mi formulita que ustedes ya conocen y digo, depuración de inulina va a ser igual, orina va arriba y plasma va abajo. Concentración de inulina en orina por el volumen de orina sobre la concentración de inulina en el plasma. ¿Sí? Hemos quedado que si yo aplico la fórmula para la inulina, ¿qué voy a calcular? La tasa de filtración glomerular. Por tal motivo, es una forma indirecta de calcular. Miren, viene la inulina, ¿correcto? Entonces, es lo mismo, cantidad filtrada es igual a la cantidad excretada. Son idénticos, ¿ya? Muy bien. Me olvidaba, no se olviden, el 25% del volumen de plasma que ingresa a los riñones por unidad de tiempo se libera de inulina. ¿Qué significa eso? Que el 25% filtra y el otro 75% sigue su camino. De calcularon lo que es el porcentaje que le dije. 75% sigue su camino y 25% filtra. ¿Cómo lo calcularon? Con la inulina. ¿Ya? Con la inulina. Doctor, ¿y la creatinina? ¿Cuál es el problema con la creatinina? La creatinina, básicamente, cerca del 90% de su excreción proviene de la filtración. Es decir, filtra, pero también un pequeño porcentaje se secreta. Pregunta, ¿la masa que está acá será igual a esta? No, va a haber mucho más. ¿Por qué, doctor? Porque había un fenómeno de secreción. Como si fuese una especie tipo D, pero no es así, ¿ya? Entonces, doctores, miren la fórmula. Depuración de creatinina es igual a concentración de creatinina en orina por el volumen en orina, siempre orina va arriba, sobre concentración plasmática. Y le ponen acá que no es igual a la tasa de filtración, ¿qué dice? Se parece, se aproxima. Ese símbolo es aproximación, no igual. Entonces, nosotros vamos a usar esta fórmula para calcular la tasa de filtración glomerular. Miren, este es el problema de la creatinina.
La masa filtrada, el 90% viene de aquí y el otro 10% viene de ¿dónde? De lo que se ha secretado. Por eso que la creatinina no es una sustancia tipo A, ideal no lo es. ¿Listo? No se olviden eso, no es una sustancia tipo A. Se aproxima, pero no lo es. Muy bien, ahora sí, vamos a deducir conmigo. Como la inulina se asemeja a la creatinina, ¿cuánto es su depuración de la creatinina? 125 miligramos, porque es casi como una sustancia tipo A. ¿Sí? Lo dejamos ahí, ¿ya? No nos damos problemas. La glucosa, ¿cuánto sería su depuración de la glucosa? Cero. ¿Por qué, doctor? Porque todo lo que filtró, todo se reabsorbe junto con su plasma y al final el plasma no queda limpio de nada. Listo. Doctor, ¿y la urea, que es una sustancia tipo C? No, porque la glucosa es una sustancia tipo B, tipo C. Quiere decir que mitad de todo lo que ha filtrado, una porción se excreta y otra porción se reabsorbe. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Tipo C, una porción se filtra, de todo lo que ha filtrado, una porción se va a la orina y otra porción se reabsorbe. Por tal motivo, el plasma no va a quedar limpio totalmente. Ese 125 mililitros por minuto va a ser menor. ¿Se acuerdan que me dijeron eso? Va a ser menor. Por tal motivo, la depuración de la urea, que es una sustancia tipo C, ¿cuánto es? Más o menos 60. Graben en su mente. Una sustancia tipo A, ¿qué tipo de depuración va a tener? 125 mililitros por minuto. Una sustancia tipo B, ¿cuánto va a ser su depuración? 0. Y una sustancia tipo C, entre 125 y 0. No sé si me pueden entender. Pueden variar en este rango, de 125 a 0. 0 es sustancia tipo B. 125 es una sustancia tipo A. Y la sustancia tipo C, hemos dicho que una porción pasa a la orina y una porción se reabsorbe. Ahora, no te estoy diciendo que es 50-50%, la mitad. Puede ser que esto reabsorba un 40% y por acá se va a un 60%. Puede que se reabsorba un 30% y acá se va a un 70%. No sé si me entienden, puede variar de acuerdo a la sustancia. Por tal motivo, el rango de las sustancias tipo C, repito, va a estar entre 125 y 0. Si en el examen a mí se me ocurre colocarles, por si acaso, es un comentario nada más. ¿Ya? Si en el examen se me ocurre colocarles sustancia tipo X, ¿ya? Sustancia tipo Y, o sustancia tipo Z, o sustancia tipo R, ¿ya? Cualquier sustancia, ¿listo? Y al costado le pongo que la sustancia tipo R tiene una depuración de 90 mililitros por minuto. ¿Qué tipo de sustancia es? Tipo C. Doctor, la sustancia tipo Ñ, ¿ya? Ñ, cualquier sustancia Ñ, tiene una depuración de 125 mililitros por minuto. ¿Qué tipo de sustancia es? Doctor, la sustancia M tiene una depuración de 0. ¿Qué sustancia es? B. Entonces, sabiendo eso, doctores, ustedes me pueden explicar qué características tiene esa sustancia. Si es sustancia tipo A, ¿cómo sería su comportamiento? Todo lo que filtra, todo se excreta. No se reabsorbe ni se secreta. Entonces, puede que en el examen les ponga sustancia Ñ, que tiene una depuración de 50 mililitros por minuto. Cumple con las siguientes características. ¿Sí? Alternativa A, alternativa B, Entonces, ustedes tienen que identificar qué tipo de sustancia, si tiene 50 mililitros por minuto, qué tipo de C. Y ustedes ya saben cuáles son las características de sustancia tipo C. ¿Me dejo entender? ¿Se capta la idea? Sí, ya, por si acaso. Estoy limpio de cualquier cosa que pueda decir. Ya. Entonces, de esta manera, doctores, se ha logrado calcular la depuración de todas las sustancias, aplicando esta fórmula que ustedes ya deben saberlo de memoria. Y es la que han aplicado ustedes en su práctica, o no la han aplicado todavía. ¿Se tomaron muestra de sangre? Ya. ¿Se midió la concentración de creatina en su orina? ¿Midieron en su orina? Ya. Entonces, si ya tienen ustedes la concentración en su sangre, que es esta de acá abajo, plasma, tienen la concentración de la orina y tienen su volumen de orina, ¿pueden calcular su depuración? Sí. Que por cierto me comentaron de que les salió valores de creatina de 5, ¿verdad? 0.6. Ah, ya, genial. Listo. ¿Cuánto les salió sus depuraciones? ¿Calcularon o no? ¿Cuánto? 214.
214. Ya, sí. No debería salir tanto, debería salirles por lo menos 100, 110, 120, hasta 130. ¿Ya? ¿El consumo de creatina influye en la depuración de la creatinina? ¿Ah? ¿El consumo de creatina influye en la Sí. depuración de creatinina? Los que consumen creatina sí, porque te puede dar un poquito el nivel de creatina en sangre. Ah, por cierto, la creatinina, doctores, les puede engañar. ¿Cómo así? Razonen conmigo. Me viene un abuelito, huesito y pellejito. No come, está acostado en cama, es puro huesito, flaquito, flaquito, flaquito. Le ve y no tiene nada de masa muscular, absolutamente nada. ¿De dónde proviene la creatinina? Del músculo. Ya está. Y si no tiene masa muscular y le tomo su creatinina y me sale 0.9 el abuelito. Pregunta, ¿está bien? ¿Está mal? Su creatinina en concentración está normal. 0.9 es normal. Pero me hago una pregunta, pero si no tiene masa muscular, ¿de dónde salió toda esa creatinina? ¿Me dejo entender? ¿O tendrá falla renal? Puede que tenga falla renal y está... O sea, yo les digo una cosa, una vez hice un experimento con abuelitos así, cuando me llegan al hospital, abuelitos así, bien flaquitos, o sea, tú miras, ya no había nada, o sea, tú veas que solamente la piel estaba pegada con el hueso. Se van a sorprender, pero hay familias que permiten que sus abuelos lleguen a ese estado. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Pues eso es parte de la familia, ¿no? Es que hay gente que los considera ellos como parte del problema. Los dejan y los abandonan. Varias veces han traído los bomberos, abuelitos así, huesitos, o sea, nada, flaquitos. Entonces, yo me acuerdo que les tomaba la creatinina y me salía 0.2 de creatinina, 0.1, 0.3. Y uno dice, pues es correcto, está bien. Si no hay masa muscular, ¿qué creatinina vas a tener? No sé si me voy a entender. Entonces, ese abuelito, para él, lo normal era ¿cuánto? 0.2, 0.3. Pero si me llega en uno la creatinina de ese abuelito, ¿está bien o está mal? Para ese abuelito, está mal. Porque quiere decir que su creatinina está muy alta. Pero si no tiene masa muscular, ¿por qué se elevó? Porque está haciendo falla. Bueno, ¿me dejo entender? Entonces, la creatinina va de la mano. Ahora, una persona, repito, que va al gimnasio y comienza con consumir proteínas, creatinina o básicamente porque en el gimnasio hay que aumentar masa muscular. Eso, güey. Entonces, tu cantidad de creatinina va a aumentar. Por tal motivo, tú te haces tu y te sale 1.5 de creatinina. ¿Tiene falla renal? No. Lo que ha hecho es incrementar su consumo de proteínas. ¿Listo? Entonces, interpreten bien al paciente que van a examinar, ¿ya? O sea, no es solamente ya un dato de laboratorio, sino, a ver, ¿tiene masa muscular o no tiene masa? Si es normal, estándar, bien, pero si tiene muy poca o muy exceso de masa, va a alterar también el resultado. Por eso dicen que la creatinina tiene sus ciertos errores. Bueno, sigamos viviendo de que sí es ideal. ¿Ya? Sigamos viendo que estamos en el mundo ideal de la depuración. ¿Listo? Si se ha entendido esto, doctores, creo que está claro. Ahora viene una pregunta bien interesante. Doctor, ya me ha hablado de la sustancia tipo A, ¿correcto? Me ha hablado de la sustancia tipo B. Y me está hablando que la sustancia tipo C va a caer en este rango de aquí a aquí. ¿Sí? Claro. ¿Y la sustancia tipo D dónde queda? ¿Cómo era la sustancia tipo D? Y se secreta. Analicemos ese, y se dan cuenta a qué me refiero. Miren, ¿qué le pasa a la sustancia tipo D? Observen y analicen. Viene acá, listo, y viene acá. Observen, hemos quedado, doctores, ¿cuánto filtramos? 125 mililitros por minuto. Si es la inulina, toda la inulina lo voy a eliminar y todo este líquido que va a ir por los vasos al final, todo este líquido se va a reabsorber y regresa. Pregunta, ¿cuánto de plasma se ha limpiado de inulina? 125 mililitros por minuto. ¿Correcto? Pero ¿qué pasaría si por acá la inulina, que ha sido su camino, se secreta? Digamos, es una hipótesis, que es una sustancia tipo D.
¿Sí se acuerdan? Se secreta. ¿Qué significa? Que más plasma se va a limpiar. No sé si me voy a entender. Acá, estos 125 mililitros regresaron, limpiecitos de inulina. Pero se imaginan que también se secrete inulina, quiere decir que más plasma se va a limpiar. Le estás quitando más inulina de lo que ya filtró. Entonces, ¿cuánto va a ser su depuración? Va a ser más de 125 mililitros. Puede ser 130, 140, 250. Es tanto la depuración. ¿Qué significa eso? Que las sustancias tipo D son mucho más elevadas que 125, ¿correcto? ¿Una sustancia era hipoclorito? No, el ácido para amino y púrico. ¿Se acuerdan? El ácido para amino y púrico. Doctor. Y ahora sí me van a entender. Pero esta parte sí es la parte que creo que siempre sufrí un poco en entenderme, pero ya. A ver, me voy a hacer entender a la mala. Ya, observen lo siguiente y entiendan conmigo esto. Miren, observen. ¿Cuánto filtrábamos? 25% de plasma. ¿Cuánto continúa su camino? 75%. ¿Listo? Este 25% que ha filtrado está filtrando 125 litros por minuto con su inulina, digamos. ¿Listo? O una sustancia cualquier, tipo A, ya. Quiere decir que este 75% que está yendo por aquí todavía tiene esa sustancia, porque esto no ha filtrado. ¿Me dejo entender? O sea, acá está yendo con inulina. Acá filtró la inulina que estás botando y este volumen retorna. Pero acá está viajando inulina. No sé si me dejo entender. Sigue viajando inulina. ¿Listo? Sigue viajando inulina. ¿Qué pasaría si esta inulina que está aquí viajando lo secreto todo? Todo. Absolutamente todo. ¿Qué va a quedar del plasma acá? Más esto que está limpio, más lo que este 75% elimina todo por secreción. ¿Qué va a quedar del plasma acá? Todo limpio. Cero de inulina. ¿Me dejo entender? Entonces, pero esta es una sustancia, ¿qué tipo? D. No sé, me dejo entender. Entonces, doctor, a alguien se le ocurrió y dijo, doctor, se le prendió y dijo, qué interesante, porque ¿qué significa? Yo quiero saber cuánto de sangre está entrando a mi riñón. Y si yo calculo la depuración de esa sustancia que se filtra y se secreta todo y deja cero, ¿podría yo calcular cuánto de plasma ha entrado a mi riñón? Claro, porque si todo el plasma se ha limpiado aplicando esa formulita, yo podría calcular el plasma depurado total. Sí. Y es por eso que se usa al ácido paraminipúrico. Porque el ácido paraminipúrico es una sustancia que filtra y se secreta en su totalidad. ¿Y qué te queda aquí? Cero. Y por tal motivo, si yo calculo la depuración del ácido paraminipúrico, que es una sustancia tipo D, ese volumen de plasma limpio no sería todo el plasma que ha entrado al riñón. Por tal motivo, podría yo calcular el flujo, ahora sí me van a entender, podría yo calcular el flujo plasmático renal efectivo. Sí. ¿Gracias a quién? Al ácido paraminipúrico. Es una sustancia tipo D. Ya, entonces, ¿listo? Entonces, ¿yo puedo calcular el flujo plasmático renal efectivo? Sí, doctores, puedo calcularlo. Gracias a que existe una sustancia tipo D. Miren, todo se secreta, todo se filtra, todo se secreta. Por tal motivo, ¿qué va a quedar del plasma? Todo limpio. No sé si van a entender. No va a quedar nada, todo está limpio. Y si yo calculo la depuración de la sustancia del ácido paraminipúrico, voy a calcular todo el plasma que quedó limpio. Todo. Y si todo el plasma es toda la sangre que ha entrado, pues estoy calculando cuánto de plasma ha entrado a mi riñón. ¿Me dejo entender? Y a eso le llaman el flujo plasmático renal efectivo. ¿Ya? Flujo plasmático renal efectivo. Por tal motivo, doctores, para calcular el flujo plasmático renal efectivo, les tienen que dar, les tengo que dar en el examen, el ácido paraminipúrico. ¿Sí? Si no les doy el valor del ácido paraminipúrico, ustedes no pueden calcular el flujo plasmático renal efectivo. ¿Ya? ¿Y qué fórmula voy a usar, doctor, para calcular el flujo plasmático renal efectivo? ¿Qué fórmula es esta? La fórmula es la misma, doctores.
Depuración del ácido paraminipúrico va a ser igual a concentración de la orina por el volumen de orina sobre la concentración del ácido paraminipúrico en mi sangre. ¿La misma fórmula o no? La misma fórmula. Y como esto de acá equivale al flujo plasmático renal efectivo, entonces es la misma fórmula. ¿Listo? Es lo mismo. Entonces, en el examen les tengo que dar yo la concentración en orina y la concentración en plasma y el volumen de orina. Ustedes hacen el cálculo y ya ¿qué calcularon? El flujo plasmático renal efectivo. Doctor, y si yo ya tengo el flujo plasmático renal efectivo, que lo calcular gracias a esta sustancia tipo D llamado ácido paraminipúrico, ¿podría calcular el flujo sanguíneo renal efectivo? ¿Qué tendría que darles? ¿Qué dato me tendría que darles para transformarlo de plasma a sangre? El hematocrito. ¿Se acuerdan? Les expliqué. Entonces, doctor, claro, si ya tengo el plasma y me das el hematocrito, ¿no podría yo calcular la sangre total? Sí. Por tal motivo, doctores, con un simple hematocrito, yo puedo transformar ese, porque lo que es calcular el flujo plasmático renal efectivo es el plasma que tú has calculado. ¿Me das cuenta? Porque es lo que filtra, es lo que se limpia. Pero si te doy el hematocrito, ya tengo el porcentaje de hematocrito, tengo el porcentaje de sangre total. Hago mi fórmula y calculan ustedes el flujo sanguíneo renal efectivo. Ahora, esta es una fórmula, pero por regla que simple lo pueden hacer, como les expliqué la otra vez. No es cuestión de magia o algo. Mis compañeros me decían, otros esta fórmula es complicada. Esta fórmula no es complicada. Entonces, vamos a repetir esta parte. Este es mi sangre total y el mismo frasquito básicamente lo vamos a poner acá y acá. ¿Listo? Esta es la sangre total. De acá hasta acá es mi sangre. Y esto de aquí es el plasma. ¿Listo? Si yo te doy el hematocrito, que vendría a ser esto. Si te doy el hematocrito en porcentaje, ¿se supone que tú puedes calcular el porcentaje de plasma? Sí, porque es 100%. Y si tengo el porcentaje de plasma, ¿puedo calcular cuánto de sangre total tengo? Sí, pues cuestión de porcentaje, nada más. Pero si quieren no complicarse la vida, hay una fórmula que dice el flujo plasmático multiplicado por 100 dividido entre 100 menos el hematocrito. No, es lo mismo, solamente que acá le han hecho una fórmula. ¿Ya? Entonces, esa es una forma muy interesante de calcular. ¿Ya? Muy bien, preguntas hasta aquí, doctores. Preguntas, doctores, hasta aquí. Entienden que es efectivo, ¿no? Todos han entendido que es efectivo. ¿Por qué se llama efectivo? No. ¿Por qué es efectivo? Voy a ver. Hemos dicho que el riñón está aquí y el riñón estaba cubierto de grasa. Hemos dicho que viene la sangre a tu riñón, que es el flujo sanguíneo renal. Toda la sangre viene por tu aorta. De la aorta viene a la arteria renal. Esta sangre que viene no es que todo va y va a los glomérulos para que vaya y haga todo el proceso. Un 10% he dicho que va a dónde? A irrigar a la grasa, a irrigar a la cápsula. Pero hay un 90% que sí va a cumplir esa función de irse a todos los glomérulos. ¿Me dejo entender? A ese porcentaje que es funcional, porque este es nutritivo nada más, nutrición, pero este porcentaje es funcional, a ese le pusieron el flujo sanguíneo renal efectivo. Entonces, ¿qué es el flujo sanguíneo renal efectivo? Es la cantidad de sangre que va a cumplir específicamente la función de filtrar, ¿ya? De pasar por los glomérulos, ¿ya? ¿Listo? Sí, eso sí creo que está más claro, ¿no? Bien, doctores, esta es la parte de la depuración. Está un poquito más claro, espero que esté un poco más, léanlo, practíquenlo. En el examen se les va a poner valores, ¿ya? Por ejemplo, le voy a decir, calcúlame el flujo sanguíneo renal efectivo. ¿Qué les tengo que dar? A ver, ahorita,
Si les digo, calcúlame el flujo sanguíneo renal efectivo, ¿qué valores tendría que darle yo? De hecho, que el hematocrito, ya está. ¿Qué más? El ácido paraclorhídrico, tanto la concentración en orina como en el plasma y el volumen de orina. Si les doy todo eso, o sea, basta que en la pregunta vean concentración de plasma, de ácido paraclorhídrico en orina, en plasma y el volumen de orina y el hematocrito, ya tienen todos los componentes para calcular específicamente el flujo sanguíneo renal efectivo. Ya no se olviden eso, tienen todos los componentes para calcular. Para el examen escrito, básicamente, los valores son matemáticamente fáciles de resolver. No necesitas usar calculador. ¿Vale? Lo que sí tienen que saber es manejar decimales, que eso sí deben saber. Ay, no. ¿Sí? Enteros. No van a ser decimales. Depende de cuál es el clínico o también el teórico. En los dos les van a venir. A ver, ¿Ya? Solamente que yo les digo que en el práctico, si es un ejercicio que requiere calculadora, van a tener una calculadora al costado. Si es que requiere, ya. Pero si no requiriese, no va a haber ninguna calculadora. Quiere decir que ese ejercicio se tiene que hacer de forma mental, observando nada más. Yo tengo el concepto de que todo médico es un buen matemático. No sé por qué. O estoy equivocado. pura y potencialmente mal pagado. ¿Ya? ¿Quién es el pediatra? Así más o menos, ¿eh? Me gustaría ser pediatra. Bien. Andrés. Los pediatras andan con calculadora en el cuello. Todo es fórmulas, todo es cálculo. División, ¿ya? ¿Qué es el coeficiente de filtración? ¿Qué hacen las células mensajeras con los capilares? ¿No? Como que todo eso ya va adquiriendo un poco de forma. Pero acá vamos un poco al control de la tasa de filtración. ¿Cómo se controla? O sea, ¿cómo regulo la tasa de filtración glomerular? Hay varios mecanismos. Dentro de esta regulación, doctores, básicamente quiero que recuerden una cosa. Y esto les va a permitir razonar algunas preguntas en el examen. Razonar digo porque no es una pregunta directa, son preguntas razonalmente. Ustedes me van a dar la respuesta. Miren, ¿qué pasa, doctores? ¿Qué pasa si el paciente, ha perdido un poquito de volumen y quiero mejorar la filtración? ¿Qué tengo que cerrar? La arteriola deferente. Si yo cierro la arteria deferente, va a aumentar mi presión capilar glomerular y por tanto aumenta mi tasa de filtración. ¿Listo? ¿Qué hemos dicho que pasa por aquí? El flujo sanguíneo renal efectivo. ¿Sí? Viene mi flujo sanguíneo plasmático renal, viene, y va acá lo he cerrado. No sé si me voy a entender. Lo he cerrado. ¿Qué estoy logrando con eso? A este nivel, por acá está cerrado, acá aumento, ya hemos dicho que aumente y aumente, pero a este nivel, ¿qué pasa con mi flujo sanguíneo renal? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Por qué, doctor, disminuye? Porque no estoy permitiendo que todo ese 75% vaya a donde tiene que ir. Estoy haciendo de que ya no filtre el 25%. Si es cerrado acá, ¿cuánto filtrará acá? De repente el 50% y acá el 50% se va. No sé si me voy a entender. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Como ya va menos volumen a este lado, ¿qué va a pasar con mi flujo sanguíneo renal? Va a bajar. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo cierro o disminuye el flujo, mi flujo sanguíneo renal también va a disminuir, porque lo que va a continuar ya es menor. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a ver cómo la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal se relacionan. Vamos a ver qué mecanismos intrínsecos van a regular intrínsecos y extrínsecos. Y vamos a ver cómo el sistema renina-angiotensina-aldosterona se va a encargar de toda esta regulación. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los mecanismos intrínsecos que regulan la filtración. Existen dos mecanismos básicos. Que está dentro de lo que llamamos autorregulación de la tasa de filtración glomerular. ¿Cómo se autorregula? Pues básicamente dependerá de la hemodinámica. Repito, para que un riñón funcione necesitas presión. Eso creo que ya quedó muy claro. Si no hay esa
gran presión que yo necesito para que filtres, tu riñón no va a formar orina. ¿Ya? ¿Y cómo mido esa presión? Pues se puede medir mediante una gradiente de presión a través de la diferencia de presiones que hay entre la presión arterial media y la presión venosa de los riñones. Es decir, presión arterial media, presión de las venas. Entonces se supone que hay una presión intermedia entre los dos, hay una diferencia. A más sea la diferencia, me conviene a mí. ¿Por qué? Porque más va a filtrar. ¿Listo? Entonces, ¿hay una diferencial de presión? Sí. A mayor diferencial, mayor filtración, mayor flujo voy a tener en cuanto a filtración. Doctor, ¿y la resistencia, hablando de las arteriolas, a más disminuido pueda yo tener, básicamente, va a dificultar el pasaje de flujo, porque está cerrado, ¿no? Entonces va a haber menor filtración. Entonces, ¿hay una relación directa? Sí. Es directamente proporcional al gradiente de presión y inversamente proporcional a la resistencia. ¿Listo? A la resistencia. Muy bien. Acá viene algo interesante. Miren, yo tengo una presión arterial media, ¿listo? Que puede ir hasta 80. Miren, va directa. A más presión, más filtración. A más presión, más filtración. Pero llega un punto en que mi presión arterial media, cuando llega a 80, ya no voy en línea recta, porque si sigo en línea recta, la tasa de filtración va a ser tan alta que mi riñón se va a malograr. Gracias a las arteriolas aferentes y eferentes, miren, en 80, así la presión arterial media sea 100, así sea 120, así la presión arterial media sea 140 o 180, que es muy alto, ¿no? Es bastante alto. Miren cómo la tasa de filtración trata de mantenerse constante. Pero cuando llegamos más de 180 o a 200, miren cómo ya perdemos ese control. Tus arteriolas ya no pueden hacer absolutamente nada y nuevamente se disparan. Y es por eso que los hipertensos mal controlados hacen nefroesclerosis, se fibrosa el riñón y entran a diálisis. Ya, tengan mucho cuidado cuando tengan un paciente. Rango 80 a 180 podemos todavía mantener y controlar gracias a mis arteriolas aferentes y eferentes. ¿Cómo se da este fenómeno? Se da por un fenómeno de autorregulación. ¿Y cómo se inicia este fenómeno? De la siguiente manera. ¿Ya? La autorregulación de la tasa de filtración, básicamente, que es un mecanismo físico, va a depender de dos fenómenos. Uno de la parte muscular de la arteriola aferente. Es como un globo. A ver, miren que es mi arteriola aferente. Y por acá viene una presión arterial media alta. Viene con una presión muy alta, mi arteriola aferente está así, y de repente ¡pum!, se distiende, porque viene una presión alta. Y como acto reflejo, ¿qué va a hacer? Al sentir mi arteriola aferente, al percibir ese aumento de presión, ¿qué va a hacer? Se contrae. ¿Por qué se contrae? Porque ha identificado que viene una presión muy alta. ¿No? Es como que viene la presión, ¡pum!, se estira y como reflejo se contrae. Eso es un control miogénico, más que todo el músculo liso de la arteriola aferente. ¿Ya? Ese es uno de los mecanismos. Ahorita vamos a ver el segundo mecanismo. Intrínseco. Miren, conforme yo de 80 a 180 mantengo mi tasa de filtración glomerular, que también se va a mantener constante mi flujo sanguíneo renal, que es lo mismo. ¿Listo? Si yo mantengo constante mi tasa de filtración, también se va a mantener constante que mi flujo sanguíneo renal. ¿Ya? Principalmente gracias a quién? A la arteriola aferente y cuando se contrae y la relajación de la arteriola eferente. ¿Ya? No se olviden eso. Entonces yo tengo dos mecanismos de autorregulación. Mecanismo miogénico, que les acabo de hablar, y el balance túbulo-glomerular. Son dos mecanismos que tienen de autorregulación. O sea, no dependo de nadie más. El riñón solamente lo va a hacer él solo. El miogénico, creo que ya lo entendieron, es el músculo liso de la arteriola aferente, básicamente porque aumenta la presión, extiende como acto reflejo. ¿Qué va a hacer? Aumenta la resistencia, contraerse un poco más. ¿Ya? Eso así es. Se extiende, se contrae. Uno. El balance túbulo-glomerular, doctores, si yo aumento la presión arterial, ¿qué pasa? ¿Quién va a aumentar? Mi presión capilar glomerular y también aumenta mi tasa de filtración glomerular. Por tal motivo, como he filtrado más, mi cápsula de goma, ¿qué va a tener? Más plasma. Y si tengo más plasma, más volumen va a ir por los túbulos. ¿Listo? Entonces va a haber un mayor flujo, ¿dónde? En los túbulos renales. Lo interesante
es de que esto va a ser detectado por la mácula densa. Porque se recuerda que les dije que la mácula densa es un sensor. Pero la mácula densa dice, un ratito, estás filtrando mucho. Entonces la mácula densa va a secretar una sustancia. No estoy hablando del sistema renal, estoy hablando de otra sustancia. Una sustancia vasoconstrictora, que más o menos se sospecha que puede ser una adenosina, una prostaglandina o un ATP, que se va a dirigir a la arteriola aferente. ¿Y qué cree que le va a hacer? Vasoconstricción. Entonces, tenemos dos mecanismos para que haga vasoconstricción: uno miogénico y otro que la mácula densa mande una señal porque detectó que hay mucho volumen y mande que se cierre. ¿Está? Son los dos mecanismos. Y de esa manera, si yo cierro la arteriola aferente, ¿qué voy a lograr? Que ya no, esa presión tan alta que no me afecte a mi riñón. ¿Listo? Muy bien. Vamos. Entonces, esto se llama la autorregulación de la tasa de filtración y del flujo sanguíneo renal. No se olviden. Bien. A ver, les pongo un ejemplo. Doctor, ¿y qué pasa si yo pierdo volumen? Baja mi volemia. ¿Quién se va a activar primero? ¿Quién es su mecanismo? A ver, ahorita nos llaman y nuestros compañeros van a comprar una gaseosa. Todo el mundo llega a comprar la pizza, por le pasamos tres gaseosas a todos. Ya, está cruzando la pista y un camión lo atropella. Y nos llama, oye, su compañero lo han atropellado. Y vamos, está perdiendo mucha sangre. Está perdiendo volumen. Volumen. Pero su concentración osmótica es la misma. No varió. No, porque tú pierdes sangre no significa que tu osmolaridad haya cambiado. Lo que ha cambiado es tu presión y ha cambiado tu volumen. Ya. ¿Quién lo va a mantener vivo todavía a su compañero antes de que fallezca? Bueno, si lo vamos a rescatar. Sistema simpático. Es decir, su corazón va a comenzar a latir más rápido, sus vasos van a hacer vasoconstricción por el sistema simpático. El sistema simpático va a actuar a nivel de específicamente la glándula suprarrenal en su parte medular para secretar más adrenalina y noradrenalina. O sea, todo el sistema se activa, el sistema simpático. Y agregado a esto también se va a activar la liberación de renina, porque se va a ir activando el sistema renina, aldosterona. Va a haber constricción de la arteriola aferente, ¿listo? A mayor estímulo simpático yo tenga. ¿Y por qué, doctor? Este punto quería tocarle yo a ustedes. Miren, hemos dicho que cuando alguien pierde volumen, ¿quién se cierra primero? La arteriola eferente, ¿no? Cierro la eferente, como he perdido volumen, para que siga filtrando. Porque llega muy poca presión, está llegando. Entonces necesito aumentar la presión. ¿Cómo hago? Cierro la eferente. Y aumento o normalizo la presión y sigo filtrando. ¿Listo? Y si sigo filtrando, voy a seguir formando orina. Pero su compañero sigue perdiendo sangre. Pregunta, ¿les conviene que filtre? No. Ese litro de sangre que entra al riñón por minuto, ¿se acuerdan cuánto es el volumen? Es el 20-25% de gasto cardíaco del riñón, que equivale a un litro. Ese litro de sangre, ¿no creen que sería mejor que se quede la sangre y ya no entre el riñón? Sí. Hay que salvar los otros órganos. ¿Qué órganos? Cerebro, corazón y pulmón. Hay que salvar hígado también. Hay que salvar riñón. Es que en realidad, si tu riñón falla, ¿te vas a morir en ese momento? No. ¿Me entiendes? Si falla tu corazón, si falla tu cerebro, y si falla tu pulmón, ¿me entiendes? El riñón entiende que no es tan importante en el momento de crisis. Por tal motivo, el riñón va a ejercer un mecanismo de defensa que va a ser este. ¿Qué está haciendo? Se está cerrando a sí mismo. Porque en el momento que el riñón cierre la arteriola aferente, casi en su totalidad, ya no va a filtrar mucho, ya no va a pasar sangre por acá. Entonces la sangre se va a quedar en la aorta. No va a permitir que la sangre siga entrando al riñón y se va a autoinmolar el riñón. Es como que prefiero morir yo que muera el cerebro, el corazón, el pulmón. Y en un momento que es tan severo el cierre de la arteriola aferente que ya no entra casi nada de sangre. No digo que es totalmente, pero no es. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque no me conviene que siga entrando un litro de sangre a dónde? A mi riñón. Ese litro puede salvar la vida de la persona si sigue circulando
¿Me dejo entender? Entonces, ese mecanismo se va a dar. Hay una constricción de la célula aferente como de emergencia, como diciendo ya, no hay más que pueda hacer, me cierro. ¿Y el riñón qué va a pasar? Va a morir por isquemia, ¿ya? Va a hacer necrosis renal. Una hora y Muy bien. Ahora, les presento lo siguiente. Si yo incremento la liberación de renina, reabsorbo ¿qué? Más sodio, reabsorbo más agua, por tal motivo aumento la volemia. ¿Sí? Aumento la volemia. Y eso me va a ayudar. De esa manera puedo salvar al paciente. ¿Listo? Muy bien. Bien. Doctor, otros mecanismos de regulación son el sistema nervioso simpático, como les mencionaba. Entonces, miren, yo voy a hacer vasoconstricción renal. ¿Se acuerdan dónde actuaba la angiotensina 2? Principalmente, ¿aferente o eferente? Eferente, seguro. A ver, analicen. Su paciente está, su compañero está ahí desangrando. Y el riñón, ¿qué va a hacer primero? Vasoconstricción de la arteriola eferente. Y secundariamente, si es que no se sabe, la aferente. ¿Quién es el principal potente vasoconstrictor? Es la angiotensina 2. Por tal motivo, ¿en quién actuó primero? En la eferente. Y la angiotensina 2 va a seguir descargándose, va a haber mayor respuesta de vasoconstricción. Por tal motivo, ¿quién le sigue? La aferente. O sea, tiene más sensibilidad la eferente que la aferente. Pero llegado un momento de tanta cantidad de angiotensina 2, ambos se van a afectar. Pero siempre primero, ¿quién? La eferente. Ya no se olviden eso, por favor. Entonces, yo activo mecanismo de defensa, vasoconstricción renal, y mi objetivo es aumentar la presión arterial. Pero en el momento que yo hago vasoconstricción, doctores, ¿qué va a bajar? Mi flujo sanguíneo renal. O sea, en pocas palabras, doctores, ya no voy a filtrar adecuadamente. Ya no va a haber buena tasa de filtración y no va a haber buen flujo sanguíneo renal, mi riñón va a necrosar. Eso se llama necrosis tubular aguda o necrosis renal. ¿Ya? ¿Cuál es mi objetivo, doctores, de eso? Que aumente el flujo ¿a quién? Del cerebro. O sea, el riñón se va a inmolar para que su cerebro, ustedes y su corazón sigan viviendo. ¿Ya? Ya el riñón después se recuperará. Y eso es lo bonito del riñón. En 2 semanas se regenera y vuelve a funcionar. ¿Ya? Nada está perdido. El riñón sabe por qué lo hace. ¿Ya? En 2 semanas va a volverse a regenerar el riñón y va a volverse a funcionar como si no hubiese pasado nada. Esa es la ventaja del riñón. ¿Ya? El riñón tiene esa propiedad. Muy bien. Ahora, si yo ya no filtro y si ya no tengo buena tasa de filtración nominal, ya no voy a secretar tanta sal y agua, porque ¿qué voy a secretar si ya no estoy filtrando nada? Retengo más agua, retengo más sal, y esto me va a ayudar un poquito a mejorar mi volemia y presión. ¿Ya? Muy bien. El sistema renina-angiotensina, básicamente, doctores, ustedes ya conocen, lo han hecho en cardio. ¿Han hecho cardio? No. ¿Han hecho cardio? No. Y otro módulo. En endocrina, sí, ya han hecho bioquímica, en biofísica, sí han hecho. Bueno, lo interesante de este sistema es que ustedes van a depender básicamente de la renina como mecanismo de defensa, ¿no? Recuerden que el simpático actúa en segundos y minutos. El sistema de renina-angiotensina actúa básicamente a los 20 minutos, demora un poco más. ¿Ya? Su encargado más importante y el que creo que es el que va a salvaguardar la vida de las personas en una emergencia es la angiotensina 2. ¿Listo? Entonces, esta parte creo que ya lo hemos tocado, lo hemos mencionado. ¿Dónde se forma la angiotensina 1? ¿Dónde se forma la angiotensina 2? ¿No? ¿Se acuerdan?
¿Dónde se forma la angiotensina? Va a pasar por donde la renina que se forma en el riñón lo convierte en angiotensina 1, pasa por el pulmón y más de los ECAS, que es una convertida en angiotensina, lo convierte en angiotensina 2, y la angiotensina 2 es su función que va a ir a la glándula suprarrenal para que tú secretes aldosterona. Muy bien. ¿Listo? Y eso va a tener una respuesta a nivel renal para retener agua y sol. El sistema renina, angiotensina, aldosterona tiene un tiempo de respuesta de 20 a 30 minutos. Demora. Así es que lo que mantiene vivo a su compañero que está ahí afuera desangrándose no es el sistema renina, aldosterona los primeros 20 minutos. ¿Quién es? El sistema simpático. ¿Ya? El sistema simpático. Muy bien, nuevamente. Entonces, miren, bajó la volemia o la presión arterial. ¿Quién se activa? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Gracias a la angiotensina 2, yo tengo vasoconstricción de los vasos renales. ¿Quién principalmente? Represando la eferente, secundariamente la aferente. Y como los dos se van a hacer, va a bajar tanto el flujo sanguíneo como la tasa de filtración glomerular. Doctor, miren lo que dice acá. La angiotensina 2 también produce contracción ¿de quién? De las células mesangiales. Por tal motivo, el área de filtración disminuye. ¿Y eso qué significa? Que tu tasa de filtración glomerular también va a disminuir. Por todo lado, doctores, tanto el sistema simpático, todo hace de que tú ya no orines. Porque el riñón no, o sea, sería ilógico que tú estás perdiendo volumen, una hemorragia, una diarrea y te pongas a orinar. O sea, sería ilógico, ¿no? O sea, no tiene sentido. Entonces el riñón se autocierra, es como que se anula a sí mismo cuando hay mecanismos, como en este caso de pérdida de volumen o de presión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ante una hemorragia, doctores, no se olviden como resumen, la presión arterial baja y esto va a generar que se activen tanto los sistemas simpáticos renales y también se active básicamente la vasoconstricción de los vasos renales, arteriola, aferente y eferente, se secreta renina, cuyo objetivo es aumentar ¿qué? La presión arterial. ¿Listo? También el otro es que se produce angiotensina 2 para aumentar la presión arterial, vasoconstricción periférica, ¿ya? La presión de la arteriola aferente va a caer porque no hay presión, disminuye el estiramiento de las células glomerulares y por tal motivo hay aumento de la secreción de renina. ¿Listo? Entonces, de esta manera mejoramos la presión arterial. Doctor, tengo una duda. ¿Hay otros mecanismos por los cuales el paciente puede mejorar su volemia? Sí. Por ejemplo, la angiotensina 2 en el sistema nervioso central aumenta la secreción de ADH. No se olviden eso. La angiotensina 2 aumenta la secreción de ADH y estimula lo que es el a nivel de las arteriolas, vasoconstricción y a nivel de la corteza adrenal, básicamente secreción de aldosterona. ¿Ya? Aldosterona. Y no se olviden, 20 a 30 minutos. Hay varios vasoconstrictores y vasodilatadores, pero como les digo, principalmente la angiotensina 2. Ahora, ¿cómo tengo otros mecanismos de aumentar la volemia? Bueno, velocidad de ingesta líquida, ¿no? Ustedes saben a su compañero, bueno, cuando están con hemorragia inconsciente atropellada, no van a tomar agua. ¿Qué tienen que ponerle? Una vía. ¿Qué tipo de soluciones tienen que poner? ¿Sí han hecho eso? ¿Saben qué es una secreción isotónica? ¿Qué es? La misma modalidad. A ver, interesante. ¿Ah? A ver.
Un cloruro de sodio, a ver, cloruro de sodio, 0,9%, un litro, ¿cuánto tiene su molaridad? Vamos a poner en 300. Una destroza al 5%, 1000. ¿Cuánto tiene su molaridad? 300. Los molaridades de su sangre, solamente por el ejemplo, la molaridad de su sangre es igual a 300. Sustancia A, que ustedes la conocen, y sustancia B, que también la conocen. Pregunta: ¿osmóticamente son idénticos los dos? Sí, son osmóticos. Son isoosmóticos. Isoosmóticos. Pero en tonicidad, ¿quién tiene tonicidad? Por tanto, la tonicidad no depende de la osmolaridad. La tonicidad depende de qué tipo de sustancia estás usando para que se mantenga dentro de un vaso para expandir. Por ejemplo, miren, ustedes algún día van a hidratar a una persona. Ustedes le van a poner la vía, ustedes mismos van a calcular todo. Entonces, este es mi vasito. Le voy a poner una aguja, su aguja, ustedes que le están poniendo su agujita, listo, ya le pusieron su agujita. Ya está. Y en su agujita ustedes están conectando la solución que le van a poner. Miren lo que va a suceder. ¿Cuánto era la osmolaridad de mi sangre? 100. ¿Qué pasaría si yo le pongo agua? Solo agua. Agua destilada. ¿Qué va a pasar con la osmolaridad de tu vaso sanguíneo? Se va a diluir. Por ese motivo ya no sé 300. ¿Cuánto va a ser? Ya pongo 250. Lo has diluido. Porque le has metido ¿qué? Agua. Ahora es 250. ¿Y en tu intersticio cuánto era? Se supone que es 300. Todos son iguales. Hemos quedado que todos los compartimentos tienen la misma osmolaridad. Si acá es 250 y acá es 300, ¿el agua de dónde va a ir? ¿De acá para acá o de acá para acá? ¿Sí? Porque el agua va de donde hay menor osmolaridad a donde hay mayor osmolaridad. Es decir, toda el agua que le estás metiendo en tu vasito sanguíneo, ¿dónde se está yendo? Al intersticio. ¿Se está quedando en el vaso? No. Por tal motivo, está expandiendo el vaso sanguíneo, está manteniendo el tono de tu vaso. A lo contrario, le estás quitando volumen. No sé si me puedo entender. En vez de mantener el tono, o sea, la forma muy bonita del vaso sanguíneo, le estás quitando volumen y está perdiendo volumen. Por tal motivo, el paciente está haciendo edemas porque se está yendo el agua al intersticio y segundo, está bajando la presión. A nadie se le va a ocurrir hidratar a una persona con agua destilada, no creo. ¿Listo? Nunca dije. Ahora, yo le voy a colocar, miren, acá es 300. Le voy a poner una solución de cloruro de sodio 300. Exactamente ese cloruro va a entrar acá y se mete aquí. Pregunta, ¿va a cambiar la osmolaridad? No, porque solamente está entrando 300 y se mantiene en 300 porque no te va a modificar la osmolaridad. No lo va a aumentar ni lo va a disminuir. ¿Pero qué sí va a hacer? ¿Dónde se va a quedar este líquido? En el vaso. ¿Se va a pasar al intersticio? No. ¿Dónde se está quedando? En el vaso. ¿Qué va a hacer con el vaso? Lo va a expandir. A esto se le llama una solución isotónica. Porque tiene la misma osmolaridad y no se va a mover del vaso. ¿Me dejo entender? Ya está. También es isosmótica. Pero también es isotónico. Doctor, la dextrosa al 5% también tiene 300, porque la dextrosa también le da osmolaridad. Pero ¿qué sucede? Observe. Entra esta dextrosa, tiene la misma osmolaridad, pero hay una pequeña diferencia. Perdón. La dextrosa es ¿qué? Glucosa. Apenas ingresa la glucosa a mi vaso sanguíneo, ¿qué va a pasar con la glucosa? Como toda glucosa, se va a metabolizar. ¿Y qué te va a quedar? Ya no va a tener dextrosa, ¿qué te va a quedar? Agua, ¿no? No sé si me voy a entender. Entonces, es osmóticamente idéntico. Ha entrado 300 de osmolaridad, pero la glucosa se va a metabolizar. ¿Y qué te va a quedar? Agua. ¿Y qué va a pasar con tu osmolaridad? Se va a diluir, por tal motivo, otra vez te va a producir edemas y te baja la presión. Es isosmótico, pero no es isotónico.
¿Se entiende? Ya. Entonces, cuando ustedes les hablen de las soluciones, ¿qué solución le van a meter a su compañero que está sangrando ahí afuera? ¿Cloruro de sodio al 9% o dextrosa al 5%? Lógico. Entonces, pero con tristeza le voy a decir que muchos médicos que se forman en otras universidades, yo he visto cómo le colocan esto. Paciente está hipotenso y le ponen esto. Dios no quiere que le toque los médicos a uno de sus familiares. O sea, miren, porque a nadie le va a gustar que tú lleves a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, porque tú confías en que el profesional que lo va a salvar o le va a ayudar es una persona que se ha preparado 7 años de su vida para ser médico. Entonces tú confías en que va a llegar y lo va a tratar como debe ser. Y si no, tú no lo sabes, porque tú cuando vas, tú no preguntas, ¿ese doctor es bueno hermano? Tú vas y confías en que lo va a hacer bien. Y muchos pacientes van a confiar en ustedes. ¿Ya? Muchas familias van a llevar a sus hijos, papás, tíos, así como ustedes van a llevar también a su familia. Entonces, pero digo con mucha tristeza que hay médicos que no entienden procesos y cometen errores. Y esto es un error. No le puedes colocar dextrosa o agua destilada a un paciente. ¿Qué le vas a causar? Edemas y hipotensión. ¿Ya? En vez de ayudarlo, lo vas a empeorar. Y pasa muy comúnmente. Entonces, a veces uno un poquito pega pensando, es que chicos, doctores, no cometan esos errores. Es importante que yo les enseñe cosas que sí no pueden, eso sí, no pueden equivocarse. Hemos llegado a esa lección. El único que les va a ayudar a mejorar la presión arterial, ¿con qué es? Cloruro de sodio 0,9 por mil, ¿ya? Muy bien, entonces, ante una pérdida de volumen, tienen que reponer líquido. Si está en una vía y le ponen cloruro de sodio. Ya, si es una pérdida extrarrenal, como por ejemplo diarrea, vómitos, hay que controlar la diarrea y el vómito, ¿ya? Y la extensión de la extensión urinaria de sodio y agua vamos a ir viendo en función al comportamiento, ¿ya? Ahí me quedo de retroalimentación. En conclusión, doctores, la tasa de filtración glomerular va a depender tanto de mecanismos intrínsecos como mecanismos extrínsecos. Y el más importante, doctores, extrínsecos es el sistema renal y colesterol. Es el más importante extrínseco. ¿Listo? El ADH también, pero después todavía. ¿Ya? Después. ¿Por qué después, doctores? Porque el ADH se activa por variaciones de osmolaridad y el sistema renal y colesterol por variaciones de presión y volumen. ¿Ya? Eso, por favor, doctores, que quede bien claro. Bien, doctores, entonces, lo aplicativo de todo esto que están aprendiendo es que cuando pase un accidente, sigan los tiempos. ¿Hace cuánto la han operado? La atropelló el carro. Hace 5 minutos. ¿Qué sistema está activado en ese momento? Simpático. Por tal motivo, no hay que anular su sistema simpático. Más bien hay que activarlo. Señor, ¿cómo está? Señor, despierte, ¿cómo está? Si reacciona o no reacciona. A los 20 minutos ya se está activando el sistema renal. ¿Ya? Y ustedes tienen que ayudar y darle su suero para que pueda mejorar. ¿Listo? Preguntas, doctores, hasta aquí. ¿Alguna duda? El examen de martes. ¿Qué? El examen de sistema. El examen para el día martes es este tema. ¿Ya? Voy a subirlo hoy día.